Historia de la filosofía, volumen 1, sección 130, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 19, la filosofía de la naturaleza en el siglo XIII. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 298. Características de la investigación naturalista en el siglo XIII. El siglo XIII señala un gran florecimiento de la investigación científica. Ya en el siglo anterior, la escuela de Chartres, renovando y ampliando las especulaciones de Scoto Eriugena y de Abelardo, había considerado la naturaleza como parte o elemento del ciclo creador divino, y con ello había llamado la atención de la filosofía sobre ella. Por otro lado, esta clase de estudio tampoco había faltado del todo en los siglos de la Edad Media, pero más bien había sido rechazada fuera de la filosofía y en general del saber oficial, quedando reservada a los alquimistas, magos y otros doctores diabólicos, atentos a arrebatar con artes engañosas los secretos del mundo natural para dar al hombre, con poco trabajo, la riqueza, la salud y la felicidad. Pero, al parecer, la filosofía árabe y el aristotelismo, el carácter de la investigación experimental cambia por completo. La matemática, la astronomía, la óptica, la física, la medicina de los árabes, que habían continuado por su cuenta, aunque con resultados modestos, el trabajo de investigación de la ciencia clásica, llegan ahora a conocimiento de los filósofos del mundo occidental. El aristotelismo, que se presenta como una enciclopedia completa del saber y que abarca dentro de sí las disciplinas científicas particulares, vale ahora a los ojos de los mismos filósofos como la justificación suficiente de estas ciencias y de las investigaciones experimentales sobre las cuales se fundan. Con esto, dichas investigaciones dejan de ser un trabajo secreto reservado a los iniciados, tienden a convertirse en un aspecto fundamental de la investigación filosófica y ocupan un puesto reconocido en la economía general del saber. Esta influencia más vasta y quizá más radical de la difusión del aristotelismo no se limita a los que permanecen más adheridos a la letra del sistema aristotélico, sino que abarca a todo el campo de la cultura. Agustinianos y aristotélicos lo acusarán de igual medida. El aristotélico Alberto Magno insistía en la importancia de la investigación experimental y reservaba en su obra un amplio espacio al tratado de los problemas científicos. Por otra parte, los agustinianos son los que se dedican con mayor entusiasmo a los nuevos campos de investigación. Entre los mismos agustinianos, los franciscanos de la Escuela de Oxford son los que ofrecen, en el siglo XIII, mayor cosecha de investigaciones experimentales y de discusiones científicas, comenzando por Roberto Grosseteste, que puede ser considerado como el iniciador del nuevo naturalismo en Oxford. Naturalmente, los procedimientos y los resultados de estas investigaciones, mezclados como están con elementos teológicos, místicos y mágicos, interesan, cuando interesan, más a la historia de cada una de las ciencias que a la de la filosofía. Pero también interesan a la historia de la filosofía, en primer lugar, porque, como queda dicho, denuncian un nuevo curso de la investigación filosófica y una renovación de sus horizontes. Y en segundo lugar, en cuanto que se interfieren, como ocurre muchas veces, con los problemas propiamente filosóficos que conciernen a la naturaleza de los instrumentos cognoscitivos de que el hombre dispone y a los objetivos del hombre en el mundo. Finalmente, interesan también a la filosofía porque, mediante tales investigaciones y como resultado complexivo de las mismas, se va delineando la crítica y el abandono gradual de la antigua concepción del mundo aristotélico estoica que había dominado en la cultura medieval. No en vano, en el siglo siguiente, serán precisamente los filósofos de aquella orientación empirista que había hallado en la obra de Aristóteles el mayor estímulo para el descubrimiento de los primeros fallos en la concepción aristotélica del mundo y entrever la posibilidad de una concepción distinta. El máximo representante del experimentalismo científico del siglo XIII es Rogerio Bacon, el discípulo de Roberto Grosseteste. Entre los que Rogerio Bacon exalta como predecesores suyos y maestros, hay un tal maestro Pedro, que fue Pedro Peregrino, de Marancuria o de Maricourt, en Picardía, del cual no se sabe más que en el año 1269 estaba en Lucera de Apulia, donde acababa de componer su Epístola de Magnete.
El dato se saca de la misma obra, que es un pequeño tratado en 13 capítulos sobre el magnetismo, al que se refirió después, en 1600, el primer investigador moderno del magnetismo, el inglés Hilbert. Bacon le exalta como maestro del arte experimental, el único entre los latinos capaz de entender los más difíciles resultados de esta ciencia. En su epístola, Pedro afirma la necesidad del experimento directo, de la habilidad manual, para corregir fácilmente errores que no podrían ser eliminados por la consideración filosófica y matemática. 299. Rogerio Bacon, vida y obras. Rogerio Bacon, que fue llamado por sus contemporáneos Doctor Mirabili, nació cerca de Ilchester, en Dorsetshire, entre el 1210 y 1214. Estudió en Oxford, donde tuvo como maestro a Roberto Grosseteste, luego en París, donde permaneció desde 1244 hasta 1250 o 52, y llegó a ser maestro de teología. En 1250 o 1252 volvió a Oxford y no sabemos si antes o después ingresó a la orden franciscana. Fue protector suyo el Papa Clemente IV, 1265-1268, que el 22 de junio de 1266 le pedía por carta que le enviase su Opus Maius. Pero algunos años después de la muerte de Clemente, el año 1278, el general de la orden de los franciscanos, Jerónimo de Ascoli, condenaba la doctrina de Bacon y le imponía una severa clausura. No sabemos el tiempo que ésta duró. El último dato seguro que tenemos es la composición del compendio de los estudios teológicos, que se remonta al año 1292. Nada más se sabe después de esta fecha. Las obras principales de Bacon son las tituladas Opus Maius, Opus Minus y Opus Tertium. De estas tres obras, la única completa es el Opus Matas, que fue probablemente la única que Bacon envió al Papa Clemente. El Opus Minus y el Opus Tertium han quedado en forma de esbozos. Bacon había concebido el plan grandioso de una completa enciclopedia de las ciencias, puesto que concebía la metafísica como la ciencia que encierra los principios de todas las otras. Las ciencias filosóficas se dividen en tres grandes grupos: matemáticas, física, moral, mientras que la gramática y la lógica son solamente partes accidentales de la filosofía. Pero no realizó completamente su plan. Sus investigaciones más numerosas se refieren a la física y en particular a la óptica. Otras se refieren a la astronomía, las matemáticas, la historia natural y la gramática hebrea y griega. La posición de Bacon en todas sus obras es la de una resuelta libertad espiritual. Está convencido de que la verdad no se revela sino a los hombres que la buscan, de que las investigaciones deben sumarse e integrarse una con otra y que, en resumen, la verdad es obra del tiempo. Por esto, aún reconociendo el inmenso valor de Aristóteles y citando a este propósito el dicho de Averroes de que Aristóteles representa la última perfección del hombre, considera que Aristóteles no ha penetrado en los últimos secretos de la naturaleza, como los sabios de hoy ignoran muchas verdades que serán familiares a los estudiantes más nobles en los tiempos futuros.